Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en la primera carta a los Tesalonicenses, en donde estamos en esta semana siendo bendecidos por Dios, edificados, y vamos a continuar esta mañana porque realmente está siendo muy, pero muy edificante, de mucha bendición, lo que el Señor viene tratando mediante su palabra en esta carta a los Tesalonicenses. Antes quiero dar la bienvenida a todos y también en especial la bienvenida a Kevin, que Kevin está aquí desde Ecuador, hace 4 días que llegó. Si no lo conoce, Kevin es sobrino aquí de Giovanni, de Andy, y gracias por en este tiempo que estás aquí, hacerte una parada por aquí, que esta es tu casa, ya lo sabes, Kevin. Así que bienvenido. Abramos por favor en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a orar dándole gracias al Señor después que leamos desde el versículo 4 y el versículo 5. Y vamos a continuar en aquello que el Señor viene tratando en Somos Uno, como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. Pero de la misma forma Dios hace cuando trata en la congregación, lo hace de forma personal y de forma individual. Nosotros veíamos que en esta carta Dios a través del apóstol Pablo exalta a esta iglesia, habla bien de esta iglesia. Es más, dice que esta iglesia es un ejemplo a ser seguido, a ser imitado por todos los demás, y lo pone como referencia. Y eso llama mi atención porque es la única iglesia a la cual se le da estos calificativos y se les dice, ese es el ejemplo a seguir. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún ejemplo a seguir como iglesia en la palabra de Dios, es justamente la iglesia de los tesalonicenses. Y al seguir ese modelo como iglesia, como nosotros, como somos uno, como congregación, también en forma personal e individual, porque todos conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que esto que está aquí, este espacio no es una iglesia? Es un salón que se renta para fiestas, se renta para diferentes eventos, pero cuando nos reunimos aquí, este lugar se hace la iglesia de Cristo, no por el espacio, sino por quienes están en este lugar. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y en donde Dios viene y hace morada en el medio de la alabanza de su pueblo. Entonces vimos algunas cosas, vimos cómo fue fundada esta iglesia, cómo el apóstol Pablo se asombra, se sorprende con los frutos que habían sido dados en esta iglesia. Y esta mañana vamos a estar en estos 2 versículos viendo algo que parece básico en la fe cristiana, pero que hace toda la diferencia, y es el Evangelio. Y el título del mensaje esta mañana es: cuando el Evangelio llega o entra o viene con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Evangelio viene con el poder del Espíritu Santo. Y dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o convicción, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Padre, gracias por tu poderosa palabra, porque te hemos adorado, Señor, con nuestros labios, te hemos adorado con nuestras palmas, y ahora te queremos adorar mediante, Señor, la ministración de tu palabra en nuestros corazones. Haz tu obra comenzando en esta la vida de tu siervo, como lo has venido haciendo mediante la preparación de este mensaje. Y haz la obra en cada uno de nosotros esta mañana en particular, pero también como iglesia, como congregación. Ve en nosotros y haz en nosotros aquello que necesita ser hecho, más que no es por poder humano, no es por sangre, sino que es por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra, para que podamos cada día ser más esa iglesia digna de ser imitada y de ser de ejemplo. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. A veces nosotros nos preguntamos cómo es que comienza una iglesia. Es más, ahora nos encontramos con algunas personas
muy conocidas, célebres, pueden ser cantantes o artistas, que se convierten a Cristo y en entrevistas vienen y le dicen, ¿qué es lo que piensa hacer? Y agarra y dice, bueno, tal vez lo que yo pienso hacer de acá a un tiempo es montar una iglesia. Como si fuese el abrir o comenzar una iglesia, abrir una tienda, abrir un comercio en el medio de alguna ciudad o una localidad. Y si bien lo pueden hacer de esa forma humana, hay una forma que es determinada y hecha por Dios, en la cual su iglesia, su cuerpo lleva su distintivo. También nos preguntamos muchas veces cómo es posible que tantas personas escuchen el Evangelio, tantas personas les alcance la palabra de Dios, mas no todas son convertidas. Y nosotros podemos decir, ¿por qué a esta que tal vez no era tan digna como aquella otra, o entendió tan bien como la otra, se le dio la bendición de que se convierta y a la otra no? Y nos hacemos estas preguntas y podemos llegar a muchas respuestas muy razonables, muy lógicas, pero muy humanas. Y por eso nosotros tenemos que ver en esto cómo es que Dios empieza una iglesia y cómo es que Dios opera salvación en la vida de las personas. Eso nos incluye a nosotros. Y parte de eso lo encontramos aquí, aunque no voy a profundizar en esto esta mañana, pero sí no quiero tampoco pasarlo por alto. Y en el versículo 4 dice, porque conocemos, o sea, en este caso se está haciendo referencia a Pablo, a Silas y Timoteo, quienes están en el momento que esta carta es escrita y quienes habían ido a Tesalónica cuando esta iglesia comenzó. Y dice, nosotros conocemos, ¿qué es lo que conocemos, hermanos amados de Dios? De vuestra elección. La elección de Dios. O sea, Pablo, Silas y Timoteo fueron a Tesalónica, predicaron en el Evangelio, fueron echados de Tesalónica. Ellos hicieron un trabajo ahí, lo cual ese trabajo dio el fruto de que se fundara una iglesia, pero que más tarde, esto sorprende porque dice, ¿cómo es posible que con tan corto tiempo y salir huyendo de ahí una iglesia comience? Y es aquí donde nosotros encontramos esa respuesta. Dice, amados, vosotros han sido elección, no de Pablo, no de Silas, no de Timoteo. Vosotros, tesalonicenses, han sido elección soberana de Dios. Tesalonicenses, hoy ustedes son una iglesia, son parte del cuerpo de Cristo. No porque Pablo, Silas y Timoteo decidieron ir a su ciudad y predicar el Evangelio, aunque eso hace parte de que una iglesia comience. No, fue por elección de Dios, tesalonicenses, que hoy ustedes son su iglesia. Amén. Y esto a nosotros nos empieza como a mover un poco la estructura de algunas convicciones que podemos tener. Porque en nuestro entender, nosotros somos los que elegimos a Dios. Nosotros somos los que en un momento decimos, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir más de esta manera, yo voy a seguir a Cristo. Y es verdad, porque nadie nos fuerza a seguir a Cristo. Nosotros cogemos. Pero hay una elección de Dios de antemano sobre nuestras vidas para que nosotros tengamos esa disposición de seguirlo. Explíquese mejor, pastor. Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 16, nos cuenta cómo el Espíritu Santo, es desde el versículo 6, apúntalo, después lo lees, cómo el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia. Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Y cuando llegaron a la frontera de otra ciudad de Misia, para entrar en la región de Bitinia, el Espíritu Santo de Jesús no los dejó. Entonces, por esta razón, pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. O sea, estos misioneros tenían un plan establecido de ir a diferentes ciudades. Pero el Espíritu Santo era el que dirigía y el que abría puertas donde realmente ellos debían de ir y donde Dios tenía establecido que una iglesia iba a comenzar. Y no únicamente en eso, porque en el plano personal, en la carta a los Efesios, es contundente y directo con respecto a esto. No únicamente a la iglesia, sino al individuo, a la persona. Porque dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, no es que te va a bendecir cuando tú te conviertes. Él ya te bendijo. ¿Desde cuándo? Bueno, según nos escogió, presta atención, Él nos escogió en Él, o sea, en Cristo. ¿Cuándo Él nos escogió? Bueno, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, que hubiese sido planeado ni siquiera venir, o tal vez no fuiste planeado. Desde antes de todo eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya hizo una elección. Él ya escogió. Dice así, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos, separados, apartados, removidos fuera del mundo, del sistema del mundo, e insertados en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Santos y sin mancha delante de Él, en amor, una vez más, por si queda alguna duda, habiéndonos predestinado. Esta palabra predestinado es antes de haber siquiera pensado yo de que era una opción seguir a Cristo, que era una opción venir a la iglesia. Dios ya lo había predestinado. ¿Desde cuándo? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Quién decidió adoptarnos como sus hijos? Fue Dios. Por eso es importante que en la Biblia, que subrayes. Amén. ¿Por qué? ¿De qué forma? Por medio de Jesucristo. Según, mira aquí, el puro afecto de su voluntad. Según a Dios se le antojó, como Él quiso, sin preguntarle consejo a nadie, sin decirle algo, ay, ¿qué te parece si fulano, tal vez, será que lo salvamos? No, Él en su soberana voluntad decide sin preguntarle nada a nadie, sin consultarle nada a nadie. Él decide dónde es que una iglesia va a ser abierto. Él decide el proceso de esa iglesia. Él es quien, conforme a su voluntad, opera a través del Espíritu Santo en su iglesia. ¿Por qué es así? Porque Él es Dios. Si Él fuese de otra manera, ya no sería un Dios. Y no es manejable. Versículo 11, por si todavía nos queda alguna duda, dice, en él asimismo tuvimos herencia, no tendremos herencia, tuvimos herencia. Una vez más, por si dice pastor, todavía queda duda, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, una vez más, ¿de qué forma? Según el designio de su voluntad. Esto es algo claro de parte de Dios, pero a veces se nos hace difícil comprenderlo a nosotros. Porque nosotros en muchas ocasiones nos creemos más justos, más lógicos, más amorosos que Dios. Pero Dios no únicamente lo dice ahí, porque también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos cita Deuteronomio 33 en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, yo tendré misericordia de quien yo quiera y yo me compadeceré de quien yo quiera. Así que no depende del que quiere, dice, ni del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. A Faraón Dios levantó para mostrar en él su poder. Sí, porque Faraón, siendo el Dios en ese tiempo, se impuso sobre su designio algo mayor, algo más contundente, y en este caso se estableció sobre él el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en su voluntad. Dice, de qué manera, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios muestra aquí su soberanía, y Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos, ustedes están ahí. ¿Cómo están? Pablo, Silas y Timoteo, llegamos ahí no porque nosotros
dijimos, ahí es excelente para que comience una iglesia que sea de ejemplo. Ahí va a haber muchas personas convertidas. No, dice, nosotros llegamos ahí por soberana voluntad y decisión de Dios. Él los escogió a ustedes antes de que nosotros ni siquiera pensáramos en ir hasta su ciudad. Esto no es notable. Que Dios va operando la salvación mientras nosotros pensamos que es producto de una mera decisión nuestra. Dios va orquestando la salvación del individuo desde antes del individuo nacer, y se van dando diversas situaciones que lo van conduciendo a la persona de Cristo, y llega un punto donde dice, Señor, yo tengo que aceptar este amor y esta misericordia tan grande que tú das. Una de las razones, y quiero terminar con este punto, ahora con esto, por las cuales nosotros se nos hace difícil aceptar esto, que Dios elige a quien quiere, es porque siempre en nuestra naturaleza queremos tener el crédito de algo. Bueno, si la salvación es por gracia, está bien, yo no tengo mérito, porque la gracia es un favor que yo no merezco, no hice nada para obtenerlo. Por lo menos quiero tener el crédito de que yo fui el que decidí seguir al Señor, el que decidí mantenerme firme, fui yo el que decidí. Bueno, hermano, eso es producto del orgullo que hace parte de nuestra carne, que siempre quiere tener el crédito de algo, y le cuesta entender que si hay crédito alguno en la salvación de la vida de una persona, es el crédito y la obra de la soberana voluntad de Dios. Si Dios decide hacer de esta congregación Somos Uno una congregación que sea digna de imitar para la gloria de Cristo, no va a ser por nuestro mérito, no va a ser por nuestro esfuerzo, va a ser por una soberana voluntad y designio de Dios que mueve el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia a querer seguir a su modelo por excelencia, o sea, el Señor Jesucristo. Amén. También le dice que si bien Dios escoge de manera soberana, de acuerdo al designio de su voluntad, hay un método, hay una forma que vuelve esto inclusive más ridículo de lo que parece. Porque el método para que esto se llegue a concretizar, para que una iglesia nazca, para que el cuerpo de Cristo crezca, el método para que una persona llegue a la salvación de su alma, es una locura para el que no cree. Es un ridículo en esos tiempos y es un ridículo para muchos en estos tiempos. El método y la manera es a través del Evangelio de Cristo. Por eso dice en la primera carta a los Corintios 1:21, dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría. Oh, wow. Hay muchos que creen que estudiando la palabra de Dios con el entendimiento de forma intelectual, quieren llegar al conocimiento de Dios por un mero estudio intelectual de la palabra de Dios. Dice, no, Dios no se va a dar a conocer por mera sabiduría humana, sino que Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Porque en otra ocasión dice también el apóstol Pablo, para los que no creen, el Evangelio es una ridiculez. Es una locura, pero para nosotros quienes creemos, el Evangelio es el único poder de Dios para salvar la vida de aquel que está sumergido en el pecado. Y no sé si eso nos conmueve, tiene que mover nuestras vidas. Es ridículo. Por eso cuando tú a veces compartes el Evangelio para alguna persona, dices, eso es ridículo. Por eso cuando a veces compartes a otras religiones el Evangelio, dices, eso no tiene sentido, es ilógico. ¿Cómo es posible que un inocente pague por culpable y encima sea perdonado el culpable y el castigo sea sobre el inocente? No tiene sentido. La predicación de la locura del Evangelio. El Evangelio, y me llama muchísimo la atención, que cuando el apóstol Pablo se dirige a Tesalonicenses, él usa el término cuando nosotros fuimos con nuestro Evangelio. Esto a mí me hizo pensar. Porque para mí entender, hay un solo Evangelio. ¿No es así?
Es más, la palabra evangelio la conocemos únicamente en el medio cristiano. O sea, fuera del medio cristiano no usamos el término evangelio. Pero para entender esto que a mí me llamó la atención, me despertó curiosidad, yo dije, bueno, voy a tener que investigar un poquito, voy a tener que mirar un poco. ¿Por qué es que en esta ocasión él usa nuestro evangelio? Yo dije, hay un poco de orgullo, te estoy poniendo lo que pensé yo ahí, ¿verdad? A primera impresión, cuando veo, digo, hay un poco de orgullo ahí, como digo, ¿qué está queriendo el apóstol Pablo? Llevarse el crédito de que es el evangelio de él el que está siendo predicado. Y a eso es bueno porque nosotros nos despierta a empezar a escudriñar un poco más. Y resulta que no es únicamente ahí donde usa el término nuestro evangelio. Lo usa en varias ocasiones y una de ellas es dirigido cuando le escribe a la iglesia de Galacia. Esta iglesia de Galacia estaba influenciada fuertemente por los judaizantes. Estaban volviendo a las ceremonias del Antiguo Testamento. Estaban volviendo a los requerimientos de la ley mosaica para el pueblo de Dios en ese tiempo. Y tener también a Cristo. Y es ahí donde en Gálatas 1, en el versículo 8, dice acá contundentemente, el apóstol Pablo, una vez más, dice, mas si aún nosotros, o sea, se está dirigiendo aquí el apóstol Pablo, o sea, si vengo yo, o viene cualquiera de los apóstoles a ustedes de Galacia, o un ángel del cielo se les aparece, abre los ojos, porque acá hay muchos que se le están apareciendo, muchos ángeles que le vienen con un mensaje nuevo, con una revelación nueva. Mira acá, abre los ojos. Dice, miren algo, si alguno de nosotros, si Pablo, Timoteo, Silas, Pedro el apóstol, Marcos, cualquiera de ellos, Santiago, el hermano del Señor, viene a ustedes, o si es un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio. Opa, resulta que aquí vemos que hay otro evangelio. Un evangelio diferente del que os hemos anunciado ya, sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, lo repite por las dudas, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea esa persona maldita. En este caso, yo mirando, digo, ¿por qué es que le hace tanto énfasis? Y es el hecho de que en esta iglesia ya había sido predicado el evangelio de Cristo, de la gracia de nuestro Señor, pero estaban entrando un grupo de personas a predicar otro evangelio. El evangelio de gracias más las obras del Antiguo Testamento. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice, no, ¿cómo que ustedes comenzaron en el Espíritu? Han comenzado en la gracia y ahora están terminando en la carne, en las obras nuevamente para ser aceptos delante del Señor. Pero en el contexto de la iglesia de Tesalonicenses no es el mismo, con el mismo intención que Pablo lo está dando, el que les llame la atención o que no que es el evangelio, que tengan en claro que es su evangelio el que han recibido. Porque la iglesia de Tesalonicenses no tenía la influencia judaizante, era una iglesia gentil, era una iglesia más que nada conformada por personas griegas, tal vez había algún romano, pero no eran personas con una influencia judaizante, eso llegaría años más tarde. Y entonces, ¿por qué es que aquí también usa el término nuestro evangelio? Y aquí vamos, presta atención. Porque el término evangelio, como nosotros sabemos, ¿qué significa? Nuevas o buenas noticias. Y el término evangelio no fue algo que inventó o que fue creado por el medio cristiano. O sea, no fueron los cristianos los que inventaron la palabra evangelio. Y en este lugar, en Tesalónica, evangelio, o sea, buenas noticias, esta palabra se usaba solamente cuando se venía a traer alguna noticia que era considerada buena, favorable para el imperio romano, para el emperador, y que debía de ser favorable, según ellos, para todo el pueblo. Evangelio era usado como un término, como una forma de propaganda, de hacer llegar un mensaje y que ese mensaje llamara tanto la atención que este término se usaba solo para este tipo de mensajes. Y no únicamente eso, que se debía de saber de antemano que
Este mensaje que se traía era algo muy favorable. Era algo de los cuales todos debían de estar felices. Sin embargo, como nosotros bien sabemos, por más que tengamos un poco conocimiento histórico, el imperio romano fue un imperio muy, pero muy tirano. Ellos realmente, todo lo que favorecía el crecimiento del imperio, del emperador, era todo aquello que era favorable y bueno. Lo demás debía de ser quitado. Entonces, si algo favorecía al imperio romano, ahí venían los mensajeros. Venían los mensajeros en el medio del pueblo y decían, aquí traemos un evangelio. Y hay registros históricos de esto, de los historiadores del primer siglo, como Filón, como Flavio Josefo, en los cuales usan este término cuando venían a traer buenas nuevas de los emperadores. Por ejemplo, cuando Calígula fue puesto como emperador, dijeron que esto era un evangelio, que Calígula, el tomar la posición de emperador, era el evangelio para el pueblo, eran las buenas noticias, era el motivo de fiesta, de gozo, y el pueblo a veces creía tanto esto que lo tomaba como la alegría. ¡Wow! Ahora sí tenemos esperanza, ahora sí nuestras vidas va a cambiar, ahora vamos a estar mejor. Por eso necesita aclararle aquí que el evangelio que han recibido no es el evangelio de que algo que el imperio romano está haciendo y considera que es favorable para el pueblo es aquello que el apóstol Pablo vino a traer para los tesalonicenses. Dice, no es ese evangelio. Porque el emperador también, otra de las cosas muy distintivas, es que era considerado un dios. Era realmente considerado un dios. Muchas de las características las cuales tenía un emperador en ese tiempo, cuando vieron que estas características les eran dadas a Jesús, eso es lo que hace realmente ellos sacudirse y decir, no es posible. ¿Cómo es que aquí va a venir otro rey si aquí hay un rey? ¿Cómo es que aquí va a venir un Dios si aquí ya tenemos un Dios, el emperador? Entonces, por supuesto que esto causaba grandes controversias, y ahí entendemos por qué en muchas ocasiones fue tan perseguido el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano no consideraba una buena noticia aquellas que beneficiaban al imperio romano o al emperador romano, por más que dijeran que este era el evangelio. En aquel tiempo dijeron, no, a ustedes tesalonicenses no les llegó las buenas noticias políticas. No les llegaron a ustedes buenas noticias de oportunidades para su familia. No les llegaron buenas noticias que prometen mejorar sus vidas. A ustedes lo que les ha llegado es el evangelio, que es el poder de Dios. Es una buena noticia que no viene a traer para ustedes una carga. No viene para traer a ustedes algo más pesado. Viene a libertar completamente sus vidas. El evangelio que haber recibido es el evangelio de Jesucristo, que no viene con manipulación, no viene con intereses escondidos, no viene con ninguna otra cosa detrás. Viene con un poder libertador para sacarte de las garras del pecado y de la muerte. Gracias, Señor Jesús. Y cuando esto llega a noticias del emperador y los grandes de ese tiempo, mirá, está siendo predicado un evangelio y la gente está feliz y la gente está gozosa, está alegre, porque han recibido este evangelio. Y este evangelio habla de un rey, habla de un Dios que se hizo carne, de un Dios que viene a sacar de la esclavitud. Y por supuesto que esto enciende las alarmas, pero este poder estaba por encima de todo poder humano, porque era el poder inferido a través del evangelio al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, que liberta de todo pecado. No es que aquí, ahora sí que nacieron nuestras esperanzas. Hay quienes tienen esperanza de que va a haber un cambio en sus vidas cuando haya un nuevo líder político, cuando haya personas que dirijan el país de una forma diferente y ponen su expectativa. Eso es una buena noticia. Hay personas que tienen como su mayor esperanza y buena noticia, tal vez, si son solteros, el poder casarse. Gloria a Dios si Dios tiene eso para tu vida. Hay quienes ponen como su buena noticia que le empiece a ir bien, que empiece a prosperar financieramente, que empiece a ver puertas abiertas y dicen, wow, estas son buenas noticias. Hay quienes ven buenas noticias, algunas cosas
que sí tal vez pueden ser buenas noticias, pero que no se comparan a este evangelio, a esta buena noticia, que va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos conseguir. Nosotros en ocasiones estamos tan abrazados y tan envueltos, tan entretejidos en las fibras en las que se mueve este mundo, que no sabemos distinguir que la mejor noticia que podamos haber recibido para nuestras vidas no está por venir. La mejor noticia ya la recibimos hace 2000 años en la cruz del Calvario, donde Jesús llevó la carga de tu pecado y del mío. Si esa no es una suficiente buena noticia para nuestras vidas, no esperes que algo vaya a cambiar para bien o para un mejor camino, aquello que Dios tiene para ti. Él utiliza otro término aquí. Dice que cuando llegó este evangelio, esta palabra llegó es importante, porque para nosotros sería simplemente el hecho de decir, bueno, ahí llegó fulano, ahí vino, ahí entró, o me llegó esta carta. Pero en el término que está siendo usado aquí, tenemos que entender que es el contexto de acuerdo al pensamiento romano. Esta palabra llegó es la misma palabra que se usa cuando un emperador romano o uno de sus más altos generales en el ejército hacía la entrada en una ciudad después de haber conquistado una batalla. Yo no sé si ustedes han visto alguna película alguna vez. Toda esa procesión que había antiguamente en el Imperio Romano, cuando el ejército regresaba y a veces el emperador los alcanzaba antes de que llegaran para que él entre ahí, o si no uno de sus generales más grandes entraba ahí en la ciudad y ahí empezaba a hacer este desfile que mostraba la conquista y la gloria que habían alcanzado en ese triunfo que habían tenido. Y este término, cuando se daba esa entrada, es la misma palabra en griego que se usa para el término cuando el evangelio llegó. Es una entrada triunfal. Hay algunas traducciones que lo explican de mejor manera, porque no sé si es la traducción internacional, que dice que entra triunfalmente a vosotros. Y hace alusión justamente a ese evento tan importante, porque yo voy a leer muy rápidamente de un estudioso de las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, la forma en la cual él detalla William Barclay, y dice así: en un triunfo, la idea es tomada en este caso del antiguo triunfo romano, que quienes bajo los ojos del mundo de aquel día eran el espectáculo más glorioso que podía concebir la imaginación. Tú imagínate el espectáculo más glorioso en el cual tú dices, wow, cómo me gustaría poder ir a ver ese espectáculo, es tremendo. Este momento, esta entrada, este venir del ejército, era un espectáculo impresionante en el cual todos querían estar partícipes. En un triunfo, comienzo a citar lo que William Barclay dice, en un triunfo, la procesión del general victorioso marchaba por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales del Estado y el Senado. Luego llegaban los trompetistas. Luego eran llevados los despojos tomados de las ciudades y los barcos conquistados. Y luego les sería el toro blanco que sería tomado para el sacrificio. Dice, luego allí caminaban la princesa cautiva o los líderes o los generales en cadenas, quienes en poco tiempo serían echados en prisión y lo más probable que fueran ejecutados. Dice de esta forma, y luego venían los lictores cargando sus varas, seguidos por los músicos con sus liras. Luego los sacerdotes columpiaban sus incensarios, presta atención a esto también, con un incienso dulce que ardía en estos. Y después de esto llegaba el general en persona o el emperador, gritando en este caso de alta voz, después juntamente con el ejército, hemos triunfado. Era un fuerte clamor de triunfo mientras la procesión se movía por todas las calles
todas decoradas con guirnaldas, y entre las multitudes que aplaudían era hecho un día tremendo, el cual podía suceder únicamente una vez en la vida. Aquí yo no describí nada bíblico, aquí describí la forma en la cual entraba, llegaba, venía toda la comitiva del emperador romano después de una conquista. Y cuando usa la palabra que el Evangelio vino a Tesalónica, llegó a Tesalónica, dice, el Evangelio entró en Tesalónica, como aquello que puede suceder una vez nada más en la vida. El Evangelio vino a ser como eso que ustedes consideran el espectáculo más impresionante, más grande. El Evangelio hizo su entrada triunfal en ustedes, los tesalonicenses. El Evangelio llegó a vosotros de forma triunfante. ¡Qué tremendo esto! Muchas veces pensamos que el Evangelio es algo realmente de puro o mero conocimiento, pero en este caso hay una forma, hay algo muy particular, muy exclusivo de algo que toma lo más importante, en este caso el apóstol Pablo, para decir, ¿vieron esto que ustedes ven como lo más glorioso, el espectáculo más grande? Bueno, el Evangelio entró, vino a ustedes tesalonicenses de esa manera, y cuando el Evangelio entra, viene, llega a la vida de una persona, es la obra más grande que pueda haber en toda la historia de su vida. Por eso es que Cristo, el Evangelio de nuestro Señor, dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. Y por más que hoy los contemporáneos quieran cambiar y sacar los términos antes de Cristo y después de Cristo, no va a poder ser borrada la realidad de que el Evangelio entró hace 2000 años en la persona de Cristo, aquel que fue colgado en el madero, y un mensaje al mundo que trasciende los tiempos, que va en contra de los enemigos, porque ha hecho su entrada triunfal en la humanidad como el evento histórico más impresionante que pueda haber. Amén. Y es así como entra en la vida de una persona que es transformada. Por eso es que empieza una obra que ningún ser humano puede explicar. Comienza a haber una obra en una persona que ningún especialista o profesional puede alcanzar a hacer, porque el Evangelio entra triunfante y glorioso como lo más grande que pueda existir al ojo y al entendimiento de cualquier ser humano. Ahora el Evangelio ha entrado, ha venido, ha llegado hacia tu vida en este momento. No esperaba más. Ha entrado triunfalmente, ha hecho en tu historia de vida una división tal que tú dices, yo tengo una vida antes de Cristo y tengo una vida después de Cristo. Él ha cambiado mi vida y ha dividido mi historia. Es verdad que no tenemos fecha y hora, la gran mayoría del momento que eso ocurrió. No tenemos y decimos, este día, a esta hora, en este mismo momento, el Evangelio llegó a mi vida. Puede haber algún caso que ocurra, no es el mío. Lo único que yo sé sí es que el Evangelio, cuando entra con poder, divide la historia de una persona. Divide la historia de la persona. No hay manera. Y él le dice, usa este término justamente para explicar que algo que ellos consideraban tan glorioso había ocurrido, pero que lo que había ocurrido era más glorioso que lo que podía haber pasado. Hay algo interesante que ocurre ahí, porque hay otra cosa que nosotros vemos, y aquí nos vamos a dar cuenta, este Evangelio entra triunfalmente, hay una decisión preestablecida de Dios. Hay una elección de Dios de cómo establece y en dónde establecer una iglesia y cómo salva la vida de una persona. Es a través del Evangelio, de la gracia, por medio de la fe. Entra de forma triunfal y poderosa. Mas ¿cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Y bueno, tampoco
es algo que nosotros determinamos o decidimos cómo se lleva a cabo. Es verdad que es bueno implementar, y vemos en el apóstol Pablo mucho de eso, estrategias para evangelizar, propósitos los cuales nos vamos a marcar, cómo vamos a hacer el evangelismo, cuál es la meta, cuál es el propósito, cómo vamos a ir cuidando de aquellas nuevas personas que van llegando. Sí, es verdad, todo eso es necesario. Pero aquí nos damos cuenta que cuando el evangelio entra triunfalmente en una persona, Dios lo establece que sea de una determinada manera y nosotros no podemos cambiar eso, porque también es decisión de Dios. En esta entrada triunfal dice, Él habla nosotros. Y este término que nosotros también podemos tomar de una forma muy superficial, hace mención también al hecho de que en esta procesión, en esta ceremonia, había quienes tiraban un aroma de incienso. Y este aroma era un aroma muy agradable, era muy rico. Yo no sé si tú te has percatado que nosotros somos marcados en nuestra memoria también por aromas. Ay, este aroma me hace acordar a la comida que hacía mi abuelita. O este aroma me hace acordar a tal cosa. Que no te haga acordar, sí, ¿verdad? Este aroma me hace acordar a mi novia de la adolescencia y ya estás casado. No, eso olvídate. Bórralo. Pero es verdad que los aromas tienen un recuerdo. Y en este caso, había un aroma que era despedido en cada lugar en donde el evangelio llegaba. Y es interesante porque una vez más, también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 14, usa un término que una vez más hace referencia a esta ceremonia, a esta entrada que hacía el Imperio Romano, pero en este caso toma a los perfumistas, aquellos que iban lanzando el incienso. Y dice de esta manera aquí en esta carta de segunda de los Corintios, dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo, mira una vez más, usar otra vez este término, siempre nos lleva triunfalmente. Hace una entrada triunfal. ¿A través de quién? De nosotros. Dice, por medio de nosotros, presta atención, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, dice aquí, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y también entre los que se pierden. Una vez más usa la ilustración de esta entrada, de esta ceremonia que hacía el Imperio Romano para decir, el Evangelio entra triunfalmente porque somos llevados por Cristo y nosotros somos los aromistas, aquellos que van llevando el incensario, que lanzan el aroma, que cuando la persona siente ese aroma, asocia con un evento que ocurrió que marcó su vida. En ese momento esto me hace acordar cuando el emperador vino de aquel gran triunfo y dice, nosotros somos el aroma de Cristo que va llevando la fragancia de su conocimiento. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el Señor determinó que el Evangelio llegue a las personas, que se cumpla su voluntad mediante los aromistas, mediante Pablo, Silas, Timoteo, mediante tu persona, mediante mi persona, que somos los que llegamos la fragancia, el aroma del conocimiento de Cristo, que somos aquellos que hemos sido partícipes de esta entrada triunfal en nuestras vidas, y hay un aroma en nosotros que distingue a la persona de Cristo. Amén. Es a través de seres humanos que el Señor ha establecido que el Evangelio entre triunfalmente. No dio esa responsabilidad a ángeles, no dio esa responsabilidad a entidades gubernamentales o sociales, no. Ese privilegio,
Esa responsabilidad es exclusivo de aquellos que ya tienen el aroma del conocimiento de Cristo en sus vidas, los cuales los demás van a decir, hay algo en esa persona que realmente me hace llamar la atención, y eso es la persona de Cristo, el Evangelio que ha entrado en su vida. Amén. ¿De qué forma llega este aroma a las personas? Bueno, dice de esta forma, este Evangelio no llegó de palabras únicamente, pero llegó con palabras. Y quiero apurarme un poco aquí, pero no pasar por alto esto. Este Evangelio dice, no llegó en palabras únicamente, en la primera carta tesalonicense, donde leímos en el capítulo 1, versículo 5. No llegó en palabras únicamente, pero llegó en palabras. No quiere decir que no le llegó en palabras. Estoy haciendo un trabalengua, me estoy explicando bien. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy estamos en un tiempo, amor y paz, que sea lo que sea, cada uno que haga lo que quiera. Y está bien si uno tiene ese modo de vida porque quiere vivir, ¿sabes qué? Que nadie lo moleste, que haga su vida. Pero eso no está bien para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio entra triunfalmente por palabra, por hablar. Hay un dicho muy famoso de San Francisco de Asís que increíblemente ha tomado más importancia o popularidad en estos tiempos que en los tiempos que lo dijo. Y es el siguiente, tal vez tú lo has escuchado. Dice, prediquen el Evangelio, formidable en todo tiempo, espléndido, bíblico. Y de ser necesario, dice, usen palabras. Puede parecer tan sabia toda esta frase, puede parecer hasta wow, hasta bíblica, pero no lo es. Porque el Evangelio entra triunfalmente en la vida de las personas que se les habla, que se les predica, que se les da el conocimiento de la palabra, el conocimiento del Evangelio. No llega el Evangelio sin palabra. Hoy también encontramos a muchos, es increíble porque a mí me llama la atención muchas veces en la burrada que entramos. Porque pensamos que las grandes celebridades o artistas que dicen que se han convertido son las que van a determinar cómo es el cristianismo y cómo es la iglesia en este tiempo. Error, mi hermano. Puede ser un artista, una celebridad y convertirse, gloria al Señor. Pero eso no lo hace quien va a determinar cómo debe ser la iglesia en este tiempo. Lo que determina la iglesia ya está dicho, y la celebridad es Cristo Jesús y la voluntad de su palabra. Amén. Hoy encontramos este término que dice, ¿sabes qué? Yo me convertí, yo creo en Cristo, pero yo no le digo nada a nadie. Si quiere convertirse, que se convierta más. Yo no estoy tratando de convencer a nadie ni nada. Yo hago mi vida aquí solamente. Puede parecer hasta muy convincente y cómodo para esta cultura tan cómoda que nosotros vivimos, valga la redundancia. Pero no hay nada más antibíblico que estas dos cosas que dije. Porque sí es verdad que hay que predicar el Evangelio, pero el Evangelio es conocimiento, es palabra. El aroma llega por medio de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es hablar. Si a mí no me hubiesen hablado, si a ti no te hubiesen hablado de Cristo, tú no hubieras llegado a Cristo. Alguien en algún momento de la historia de tu vida te habló, te dio el conocimiento de la iglesia, te dio el conocimiento de la Biblia, te dio el conocimiento de la palabra, te dio el conocimiento tal vez más tarde del Evangelio, pero te hablaron, ¿sí o no? Amén. ¿Y cómo es que ahora para nosotros se nos hace más aceptable el hecho de que no sabes que vean solamente tus actos, que tú eres una persona buena y eso lo va a convertir? Antibíblico. Hay personas con mejor conducta moral y mejor ejemplo de ciudadanos y de esposos y de padres, no cristianos que cristianos. El ser alguien bueno moralmente no es el objetivo principal del Evangelio.
El objetivo principal del Evangelio es mostrar el gran amor, la gran misericordia infinita de Dios, no nuestra buena conducta. Y si hay algo bueno en nuestra conducta, es porque hay dicho una obra a nosotros, y esa obra fue el Evangelio de Cristo. Amén. Y ese Evangelio de Cristo es el que yo le tengo que hablar a la otra persona, si es que quiero que esa persona llegue a salvación. Tu buena conducta puede ser un anzuelo, una carnada, para que la persona diga, hay un aroma diferente en él. Voy a preguntarle, a ver, yo veo algo diferente en ti. Yo veo que todos son de esta manera, más tú sos de esta manera. Y esa es la carnada, decir, oh sí, mira, ¿estás interesado en saber por qué esto ocurrió? Esto ocurrió no por causa mía. Yo era considerado a lo que realmente soy delante de Dios, era lo más despreciable. Pero escuché algo, escuché la palabra de Dios, escuché el Evangelio para el perdón de pecados. Y aquí es donde hoy yo puedo ser la persona por obra y gracia del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la palabra, predicar el Evangelio, tener un conocimiento por lo menos lo más básico de lo que es el Evangelio y poder testificar en mi vida, testificar lo que Cristo ha hecho. La palabra de Dios es la única que tiene el poder libertador, salvador. Por eso nos dice en la carta a los romanos, ¿cómo pues van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Dice, ¿y cómo oirán si no hay nadie en quien les predique? Por eso dice, hermosos son los pies, bienaventurados son los pies, aquella persona que lleva la palabra del Evangelio, de la paz del ser humano con Dios y la reconciliación con Él. Tú tal vez no puedas tener el conocimiento profundo bíblico para explicar el Evangelio, mas tú puedes explicar la obra que Cristo Jesús ha hecho en tu vida, de cómo tú te convertiste de una vida sin propósito a una vida que glorifica a Dios y que la bondad de Dios te alcanzó, que la obra de Cristo hizo una transformación en tu vida. Eso es mediante palabras. Si no se quedan con tus testimonios de buena conducta, eso no salva a nadie. Se quedan con la buena apreciación que tienen. Wow, qué amable que es esta persona. Qué buen que es, qué buen compañero que es, qué buena compañera, qué buen amigo, qué tremendo. Sí, perfecto. Yo pregunto, ¿tu testimonio ese de conducta delante de los demás salvará a aquella persona que está demostrando palabras de cariño para ti? ¿La encontrarás a esa persona en el día que tú estés en gloria? No, si no es a través de la palabra del Evangelio. Y por último, el Evangelio, dice, no entró solo por palabra, sino que entró en el poder y en el poder del Espíritu Santo. Amén. La palabra hablada únicamente, sin el Espíritu Santo, es mera información, conocimiento. Es como cuando uno estudia algún oficio, ¿verdad? De electricista, plomero. Uno estudia toda la teoría, ¿verdad? El conocimiento. Ahora, eso se convierte en algo realmente efectivo y que va a dar lucro para atrás cuando se pone por obra. Y en este caso, cuando es únicamente la palabra es mero conocimiento, y el mero conocimiento intelectual de algo no salva. Un ejemplo, Satanás tiene el conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Él es el que salva al mundo del pecado, de que Él es el que da vida. Él tiene el conocimiento y la convicción más que muchos tal vez. Sin embargo, eso no le da salvación. Porque la palabra realmente se vuelve fructífera cuando tiene la intervención sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en la vida del oyente. Es cuando aquella persona está escuchando el mensaje de la palabra,
pero más allá de un mero conocimiento, comienza a ver en el interior de la persona un mover sobrenatural que va moviendo, va desestructurando sus pensamientos, va sacudiendo las estructuras de aquellas cosas que tal vez en un momento afirmaba como que estaban bien y era verdad, y se encuentra con el poder de la palabra de Dios, y esa estructura va siendo movida. Y dice, hay algo que está pasando, mi forma de pensar está cambiando, mi forma de ver está cambiando, estoy siendo transformado. Y eso es la obra, es el poder del Espíritu Santo de Dios aplicado cuando el Evangelio, cuando la palabra está siendo predicada en la vida de una persona y no está siendo mera información, está viendo el poder del Espíritu Santo. Y dice, el Evangelio llegó a ustedes, entró triunfalmente, entró por palabra. Ustedes tuvieron conocimiento de Cristo, mas no es únicamente por palabra. Yo veo que el Evangelio entró en sus vidas con el poder que el Espíritu Santo sobrenatural le da a la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes se han convertido, han cambiado sus vidas. Ya no son las mismas personas de las que antes yo fui en ese lugar. Son personas diferentes y eso choca la cultura, choca la sociedad, porque dicen, ¿cómo es posible que con un simple mensaje, que con un mensaje ridículo, que con algo que tal vez no hace sentido a primera impresión, estas personas, estos tesalonicenses, se volvieron de su vida común, se volvieron de sus ídolos, de su cultura, de su costumbre, cambiaron totalmente y ahora siguen al Dios vivo? ¿Cómo es posible? Y eso es porque el poder del Espíritu Santo de Dios vino a la palabra del Evangelio que los tesalonicenses recibieron. Tú tal vez te preguntas, ¿cómo es posible que esa persona que tal vez tenía su destino marcado, que ya ni la familia daba esperanza por él, que lo daban por terminado en la calle, en las drogas, que lo daban por terminado, que su vida no tenía futuro ninguno, que aquella persona que era una adúltera, que andaba con uno y con otro, ¿cómo es posible que ahora resulta que su vida ha cambiado, que ya no es la misma? ¿Sabes por qué? Porque tal vez no tiene todo el conocimiento teológico, pero sabe una cosa, que recibió el Evangelio, esa palabra, esa noticia, pero que no vino con un conocimiento, vino con el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Y eso sacude la cultura, mi amigo. Eso sacude las estructuras. Por eso el Imperio Romano dice, ¿cómo es posible que a este pueblo que nosotros queremos manejarlo, queremos direccionarlo, llevarlo en una dirección que se alegre cuando algo favorece al Imperio Romano? Resulta que ahora no. Ellos se han convertido de todo eso y se han ahora volcado a otro y se alegran y se gozan en otra esperanza, en otro rey, en otro salvador. ¿Cómo es posible que eso ocurra si le estamos mostrando todo este esplendor, todo este poderío? Le estamos mostrando toda esta gloria que se hace envuelto por un mensaje tan simple. ¿Cómo es posible? Por el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y es el mismo poder que también no únicamente transforma a aquella persona que tal vez a los ojos de la sociedad ya tenía su destino terminado. Es aquel mismo poder que también transforma a aquella persona que se cree buen ciudadano, que se cree una excelente ama de casa, y tal vez lo es, una excelente esposa, que se cree una buena compañera o un buen compañero. Es el mismo poder que la lleva a la convicción de que no van a ser esas buenas conductas la noticia más favorable que pueda tener mi vida ni el mejor testimonio. El mejor es que el Evangelio ha entrado y llegado a mi vida, y no únicamente en palabra, sino que en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte, de acuerdo al entendimiento que tú tienes del Evangelio, tal vez tú no sabes mucho, pero el entender que nosotros estamos condenados a una eternidad en el infierno, sin perdón. Hay quienes dicen, no es justo que Dios mande
al infierno, a personas que no participaron como participó Adán en el pecado. Bueno, yo quiero decirte algo, no es justo que ni siquiera nosotros estemos aquí, porque si hubiese sido por la justicia de Dios, se hubiese acabado todo en aquel momento. ¿Cómo es entonces que nosotros hoy podemos hacer de esto algo tan transformador como lo fue en los tesalonicenses? Hermano, yo quiero decirte algo. Si tú estás aquí esta mañana recibiendo este mensaje, quiero decirte algo, abre tus oídos, abre bien tus oídos. No fue porque tú únicamente decidiste salir de tu casa y venir hasta aquí o llegar a este lugar acá. Fue por la elección soberana. Amén. Amén. Gracias, Señor. Él te escogió, y no únicamente para que estés aquí, Él también te escogió para que tú escuches este mensaje. Amén. El mensaje de que Jesús no vino a condenar al mundo. Y algunos dicen, ay, Jesús no vino a condenar al mundo, nosotros no podemos condenar a nadie, no podemos juzgar a nadie, pues Jesús no vino a condenar. ¿Cómo vamos a condenar? No, Jesús no vino a condenar el mundo, porque el mundo ya está bajo condenación. Así es. Ya está. Él no necesita condenar el mundo, porque cuando Él vino el mundo ya estaba condenado a una eternidad sin perdón. Él vino a traer esperanza. Amén. Condenado. Pero eso es únicamente a través del Evangelio. Y el Evangelio se puede resumir de una forma en la cual nosotros decimos estamos perdidos totalmente sin Dios, pero por su gracia Él nos hizo acercarnos a Él, fuimos atraídos a Él. Y yo quiero preguntarte por último, cuando tú escuchas el poder del Evangelio y la palabra de Dios, ¿está bien también en ti el poder sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Está habiendo transformación en tu vida? ¿O tú continúas con tu misma forma de pensar, con tus mismas actitudes, tus mismas decisiones? Porque si es así, hoy tal vez tienes que pedirle al Señor, decir, Señor, por favor, yo sé que esto no es obra humana, pero haz la obra a través del poder de tu Espíritu que únicamente tú puedes hacer. Porque yo no quiero ser un asistente de iglesia. Yo no quiero ser aquí alguien que cumple rutinariamente. Yo quiero ser alguien, Señor, que tu poder transformador lo vaya llevando cada día más a donde Él quiere. Amén. Padre, te doy gracias porque hoy, Señor, tú te has glorificado.